Está en línea Daniela Campos Letelier, es periodista, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Ella integra el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales. Daniela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, José Luis. Bien, gracias. Bueno, lo primero ¿está decreciendo la intensidad de la protesta con respecto de todo lo que ha venido tristemente ocurriendo en Chile? ¿O estamos en una especie de, no sé, como de descenso en vísperas de otra eclosión importante? Digo esto no porque no esté ocurriendo nada, sino porque la dimensión de lo que venía ocurriendo ha sido extraordinaria y sorprendente para todos, ¿no? Sí, de todas maneras. Mira, yo te diría que ayer se cumplió justamente un mes Ujú. de esta revuelta social que, como tú bien dices, nos ha sorprendido a todos, pero yo no veo una baja en ella. De hecho, hubo una marcha ayer mismo por el mes que se cumplía. Ujú. Y el viernes hubo otra bastante grande donde el lema es "esto no ha terminado". Ujú. Entonces, esto luego de que el presidente Piñera, a través de los parlamentarios, se presentara un acuerdo de una nueva constitución, pero no fue suficiente porque muchas personas de la sociedad civil encuentran, y algunos parlamentarios que se restaron de oposición, por cierto, encuentran que este acuerdo se hizo, como se dice un poco coloquialmente, como en la cocina, entre cuatro paredes, sin ellos, sin el movimiento. Entonces algunos no están de acuerdo y las marchas siguen, además de que, ¿cómo te lo podría decir? Este problema que tiene Chile, que reventó ahora, es un conflicto social profundo. Y en el corto plazo, el presidente Piñera no ha ofrecido una agenda corta de soluciones a los problemas inmediatos, que son Ujú. salud, educación gratuita, alza en pensiones. El sueldo mínimo de Chile era de 301.000 pesos, lo van a subir ahora a 350.000 pesos, pero sigue estando siendo bajo, sigue estando bajo, disculpa, del umbral de la pobreza, de la línea de la pobreza. Entonces, estas protestas van a seguir sin duda, porque este acuerdo de constitución es un marco, ¿no?, para cambiar ciertas leyes, pero lo más probable es que ni siquiera lo firme el presidente Piñera, porque se demora tiempo. Así que nada, yo veo continuidad en el movimiento social. Ajá. Y ese movimiento social, digamos, ¿tiene referentes? ¿Hay con quién hablar? ¿Tiene un interlocutor? El gobierno tiene un interlocutor posible, porque daría la impresión de ser algo muy extendido, pero a la vez amorfo en el sentido del liderazgo. Tienes toda la razón. Mira, una de las características de este movimiento social es que es inorgánico. Y descrito con respecto a esto, es que es inorgánico y es que se organiza a través de las redes sociales. Ujú. Eh, Esto significa que no tiene representación política. Nadie, ningún partido político o sector político se puede hacer protagonista de esta movilización. De hecho, a veces cuando van políticos a las marchas son, no sé bien cómo se dice en Argentina, pero acá es como que son funados, ¿no? Como que la gente los echa, que Se los los repudia. saca. Claro, los repudia, no los quiere ahí, ¿cierto? Porque ya siente que han estado mucho tiempo y no han hecho nada, que también puede ser un poco injusto en ciertos términos, pero nada concreto para la realidad chilena. Entonces, ciertamente uno de los problemas que tiene el presidente Piñera es que yo creo que no tiene eh, una contraparte como real, como ha sucedido en otros movimientos en Chile, que antes eran los estudiantes, la CONFECH, tú Claro. sabías con quién sentarte a hablar. Hoy día eso no es así, por eso yo te digo que es un movimiento inorgánico, eh, que más encima tiene la fuerza, diría yo, y la educación, porque es un movimiento joven, es un Ujú. movimiento que empezó
yo creo que ya tú debes saber, o más o menos Sí. la gente debe saber que empezó con una evasión al metro desde los estudiantes Ujú. de los liceos emblemáticos de este país, los cuales se fueron detenidos, después los soltaron, la mayoría era menor de edad, por lo demás era bastante ilegal, pero bueno, empezó con esta revuelta y no hay, como te digo, liderazgo con los que pudiera sentarse ciertamente, quizás organizaciones de la sociedad civil. A mí me han hecho esta pregunta antes, yo pensaba, no sé, ¿quién podría ir a sentarse porque el presidente Piñera ha llamado gente a la moneda, Ujú. pero llama, no sé, llama a los empresarios, llama a las pymes, llama a la oposición, pero a alguien de la sociedad civil no ha llamado. ¿Por qué? Porque como el movimiento orgánico no sabe a quién. Claro, Yo obviamente. pensaba, como te digo, de repente, qué sé yo, a los presidentes de la CUT, al líder del movimiento Noma ONG. Hay muchas causas en este Claro. movimiento, es un movimiento multifactorial, entonces es compleja esa situación. Sí. ¿Me Ahora, entiendes? Es compleja, no es claro, fácil. se advierte, Daniela, que es compleja, pero además está Chile inmerso en lo que yo diría es una movida global a través de las redes, en el sentido de que, por ejemplo, si bien, por cierto, también los medios en la Argentina tienen la mirada muy puesta sobre Chile, tienen la mirada muy puesta sobre Bolivia, la tuvieron muy puesta sobre Ecuador. En este momento en el mundo, la Ujú. sociedad civil está sublevada en el Líbano, donde ya no hay distinción entre maronitas, chiitas, sunis o lo que fuere, sino todos reclamando por el fin de la corrupción y un gobierno transparente, liderado por las mujeres en el Líbano. Irán estalló el fin de semana por una situación que tiene puntos de contacto con la chilena, que es en este caso no fue la suba del transporte, sino la suba del precio de los combustibles, con un saldo de muchísima violencia allí. Y también, digamos, gobiernos de uno y otro signo permanentemente buscan, revuelven el bolso tratando de encontrar el agente provocador externo, ¿no? Es realmente una situación política complejísima la que se vive. Sí, sin duda, este es como un estallido social mundial, a su vez latinoamericano, porque como tú bien lo describiste, esta situación se vive en distintos países acá de América del Sur, pero yo te diría que el de nosotros no es solo específicamente por una alza en la tarifa del metro, porque el gobierno, creo que, creo que la gran culpa, no sé si la palabra es la culpa, pero sí la gran responsabilidad del gobierno de Piñera y de la derecha en general es que no supo leer bien este conflicto. No se trataba de una alza en 30 pesos. De Ujú. hecho, el gran eslogan de esta marcha es que no son 30 pesos, son 30 años. Claro. Son 30 años donde Chile eh, siempre se vendió como un país más estable de Latinoamérica, el oasis, donde todo está bastante bien, pero la verdad es que Chile es un país bastante desigual, tiene una segregación grosera, es un país clasista, es un país donde, como yo te decía hace un momento, el sueldo mínimo está por bajo de la línea de la pobreza y aún así el presidente Piñera lo quiere seguir, subir a 350.000 pesos, pero eso no alcanza. Para que alguien viva más o menos bien tiene que ganar por lo menos 500.000 pesos. Las pensiones son absolutamente indignas, hay personas que se pensionan con 25.000 pesos. ¿Quién vive con ese dinero? Nadie. Un remedio de repente te cuesta eso. Ujú. Entonces, y la concentración de la riqueza está en el 1% más rico, que se lleva el 33% de los ingresos del país. Entonces, yo creo que acá, por lo menos en Chile, son, como decía, es multifactorial, pero son muchos los problemas. Hay problemas, Chile no tiene ningún bien básico gratuito. Con la expresidenta Bachelet una gradualidad en la gratuidad, pero eso no ha sido todavía el 100% y solo en la universidad. Ujú. Pero la educación es cara, la salud es cara, la vivienda es cara, vivir en definitiva en Chile es muy caro. De Ujú. hecho, el transporte público de Chile creo que es más caro que es más caro que el de Nueva York, Sí, no sí. siendo, no teniendo buenas condiciones. Entonces no es solo un estallido por esos 30 pesos, es un estallido social porque yo creo que Chile no aguanta más. Y sabes, yo creo que Chile dentro de los países de Latinoamérica era uno de los más
tranquilo. De hecho, siempre nos decíamos nosotros como, no sé, en Argentina les suben algo y ellos no toman el bus, o no, carne, son como mucho más exigentes a su clase política, y nosotros siempre como, ya bueno, nos subieron, no importa. Pero creo que esta vez eso cambió, de hecho, y creo que tiene mucho que ver con que este movimiento es más joven, y como tú bien dices, se organiza a través de las redes sociales, que han servido como un instrumento inigualable para la concentración, para el acuerdo, para el seguimiento del movimiento. Ellos se ponen de acuerdo a través de chat, a través de WhatsApp, a través de chat no encriptados, para que los servicios de inteligencia, que por lo demás tampoco están funcionando bastante bien, no sepan cómo se van a organizar, y así llevan un mes de un exitoso movimiento social, diría yo. Sí, ahora, porque de alguna u otra forma tiene arrinconado al presidente, ¿me entiendes? Claro, sí, hasta la renuncia, tuvo que hacer un cambio de gabinete. No, la situación de Piñera es absolutamente horrible, y le toca a él en realidad pagar una historia común de la política chilena, porque convengamos que la concertación, de todo eso que vos decís, teóricamente estaba en un marco ideológico más proclive a poder solucionarlo, y sin embargo mantuvo el statu quo. Claro, lo administró. Sí. Lo administró. Esa es la gran crítica, yo creo también, de muchas personas al sector de la oposición. Es como, claro, le tocó a Piñera ahora, pero esto se arrastra hace muchos años, como digo, son 30 años atrás, desde que volvió la democracia después de Pinochet. Han habido solo 2 gobiernos de derecha, ambos han sido de Piñera, y claro, ahora se reventó este movimiento social, pero la concertación administró el modelo y quizás no hizo las correcciones que debía hacer de manera profunda. Muchas veces no estuvo los quórum en el Parlamento, hay que ser justos con aquello, pero también faltó quizás voluntad política, ¿por qué no decirlo? Uh-huh. Porque lo que se está pidiendo hoy día de fondo es un cambio estructural al modelo neoliberal que gobierna este país. Ahora te pregunto, y sin mover estas estructuras es difícil que se cambie. Daniela, te pregunto concretamente, y la verdad que te agradezco enormemente la ilustración que nos brindás sobre todo esto, que me parece muy oportuna para ofrecerla a esta audiencia. ¿Cuán menos ricos o cuán menos afortunados económicamente son los integrantes de la oposición a Piñera? Porque está claro, yo estuve en 2016 en Chile, y si había algo con conteste cada vez que hablábamos con la gente, era que todos nos decían, aquí bueno, sí, se vive bien, pero hay 7 familias que son dueñas de todo. Yo no sé si son 7, 10 u 8, era lo que la gente me decía, ¿no? Es decir, esa sensación de que la riqueza estaba en manos de unos pocos y que el resto de alguna manera era tímidamente invitado a participar de la torta. Los integrantes de la oposición, ¿cuán menos afortunados económicamente son que Piñera o lo que Piñera representa? Honestamente, el dato duro, no lo tengo, que me gusta manejarlo, pero son mucho menos ricos que los de derecha, digamos, que los de gobierno. Las familias más ricas de este país son del sector político de Sebastián Piñera, son de la derecha o son simpatizantes de Pinochet. De hecho, muchos se enriquecieron también en la época de la dictadura, cuando muchas empresas se pasaron al sector privado, que eran públicas, ¿no? Entonces, es así, es real, como te lo dijeron, son como 6 familias que concentran la riqueza. Como yo bien te decía, el 1% más rico concentra el 33% de los ingresos del país. Y es un conglomerado. La oposición no te digo que la oposición sea pobre bajo ningún punto de vista, pero no tiene ese nivel de riqueza, para nada, no lo tiene, no sabe las revistas pobres, no está ahí, no hay una gran diferencia, hay una diferencia bastante importante. Bien. Y hay algo que a mí me gustaría comentarte, que no sé si tú me lo vas a preguntar más adelante, pero yo como representante de la PIB y como ciudadana, creo que hay algo que está pasando acá muy grave, muy grave. Llevamos un mes de protestas, un mes de un movimiento social que en su mayoría ha sido absolutamente pacífico. Hay ciertos casos puntuales de violencia
que no justifico, pero que comprendo, porque creo que en su mayoría es gente que piensa, o personas que sienten que no tienen nada que perder, porque en este país, como te digo yo, tan segregado, nunca han tenido nada. Entonces ha sido un movimiento pacífico, pero hasta ayer, de acuerdo a los datos del INEDH, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nosotros tenemos más de 6.362 detenidos, entre mujeres, niños y hombres. De hecho, hay 759 niños y niñas detenidas. Hay más de 2.391 personas heridas. Tenemos 222 personas con lesiones en sus globos oculares. Eso quiere decir que perdieron un ojo. Y ese es el récord. O sea, en el mundo no hay ningún otro país que tenga ese récord. O sea, terrible que Chile más encima tenga ese récord. Y hay un caso muy emblemático de Gustavo Gatita, a quien le llegaron 2 balines. O sea, perdió un ojo y ahora está en la espera de ver si recupera el otro. Y llevamos 22 muertos. 22 muertos. Y más encima hay unos sin reconocer, serían 23. Han habido violaciones a mujeres, a hombres, a personas del LGTBI más IQ. Entonces yo creo que hay un tema no menor con el tema de los derechos humanos en Chile, y esto lo digo con mucha responsabilidad. Se están violando los derechos humanos de manera sistemática, porque uno puede entender que otra persona que salga presa, no sé, de acuerdo a una marcha que está haciendo vandalismo, pero cuando tú tienes 222 personas sin un ojo, ahí hay una clara línea de que se están disparando a la cara, más de 6.000 detenidos, hay violaciones, hay tortura, y por lo mismo nosotros, la sociedad civil y partidos políticos, estamos pidiendo la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas. Bueno, habíamos pedido anteriormente la del ministro del Interior, Andrés Chadwick, que no solo es primo del presidente Piñera, pero y como hizo cambio de gabinete lo sacó, pero dejó carteras importantes en las cuales la gente está protestando, como la cartera de educación, la cartera de salud, la cartera de transporte, que fue donde empezó el movimiento. Bueno, veremos si... Te agradezco la profusa ilustración sobre estos temas. Te agradezco, Daniela, que tengas el mejor día posible. Hacemos votos desde aquí, por supuesto, porque Chile encuentre su camino. Lo que está pasando, la verdad que es absolutamente horrible en todo sentido. Gracias y muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a una colega periodista, obviamente a Luis mucho de lo que dice no le gusta. Yo creo que hay voy a agregar esto, a mi criterio hay una falla feroz, garrafal de los servicios de inteligencia chilenos que dormían la siesta.